Comenzamos una nueva serie, comenzamos una nueva serie titulada Historias de Esperanza para la Vida. So we started a new series titled Stories of Hope for Life. By the way, antes de que continuar en el mensaje o de entrar en el mensaje, déjenme asegurarme, como decían nuestros hermanos, si usted nos está visitando en la iglesia hoy, de nuevo, gracias por visitarnos. Que el Señor le bendiga, and we are thankful. Agradecemos el tiempo que pasa con nosotros. Si usted nos está visitando, if you're visiting with us, welcome again. Hope you feel welcome, and thank you for spending this time with us. Comenzamos entonces la semana pasada una historias de esperanza, stories of hope. And we see that in the Bible, vemos en la Biblia, hay personas que tuvieron un encuentro con Jesús y encontraron paz y esperanza para su vida. La semana pasada hablábamos de la esperanza para los que se sienten o alguna vez han sido rechazados o marginados. Yo creo que la mejor palabra se ha sentido marginados por sus amigos, por sus familiares, por la comunidad, por la iglesia o por otros cristianos. You know, last week we talked about those hope for those who may feel marginalized or rejected by their family, by their friends, by their community, by the church. You know, those who at some point may have feel rejected or marginalized. Y entonces hablábamos de cómo una historia en Lucas también, casualmente, vemos la mujer que era considerada de mala reputación, pero vino y tuvo un encuentro con Jesús y encontró esperanza para su vida. La mujer que tenía una reputación inmoral, comparada con un dueño de una casa que era considerado una persona moral, fue la persona que, la mujer con una reputación inmoral encontró paz, perdón delante de Dios, no la persona que se consideraba muy buena persona, muy moral. Hoy vamos a ver entonces esperanza para aquellas personas que no son religiosos o religiosas. So today we're going to look at hope for those people who are non-religious. They consider themselves non-religious, okay? I know there's something up there, but I'm not sure. I haven't seen anything. Yo sé que hay algo arriba, en el cielo, pero no lo he visto, no lo he tocado. Hay personas que no son religiosas y no se consideran para nada partícipes de las diferentes actividades religiosas, si lo llamamos de esa manera. Vamos a estar entonces en Lucas 9, Lucas 18, perdón, del 9 al 17. So we're going to be in Luke chapter 18, verses 9 through 17. Y esta es una historia interesante. Jesús está enseñando y les cuenta una historia a la audiencia, a las personas que lo están escuchando. En este capítulo Jesús está en camino a Jerusalén. En Jerusalén Jesús va a encontrar su destino final, if you will, va a ser crucificado en Jerusalén. Entonces Jesús está enseñando mientras está haciendo ministerio, hablando, enseñando, y va en camino a Jerusalén, que eventualmente va a ser crucificado en una cruz, va a morir y después va a resucitar. Y vean que entonces, vean lo interesante, ¿a quién está dirigida la historia? En el versículo 9 nos dice a quién va dirigida. Primero vamos a leer la historia, voy a leer un versículo en español, otro en inglés, después vamos a ver algunas observaciones y qué significa para nosotros. So I'm going to read the story, one verse in English, one in Spanish. Then we're going to look at some observations from the story, and then we're going to look at what it means for you and I. Vean. Versículo 9. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. So then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y un pasaje de la Nueva Versión Internacional. So I'm reading out of the New Living Translation and then some passages from the New International Version. Versículo 10 dice, esta es la historia. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo
y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. So two men went to the temple to pray. One was a Pharisee, a teacher of the law, a religious teacher, and the other was a despised tax collector. El fariseo, o el maestro de la ley, el líder religioso, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: oh Dios, te doy gracia porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, y ni mucho menos como este recaudador de impuestos. So the Pharisee, the religious teacher, or the teacher of religion, stood by himself and prayed this prayer: oh God, I thank you that I'm not like other people, robbers, evildoers, adulterers, you know what, or even like this tax collector. Versículo 12, esto es lo que hago: ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. You know, this is what I do. I fast twice a week and I give you a tenth of my income. 13, versículo 13, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. You know, but the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, oh God, be merciful to me, for I am a sinner. Versículo 14, Jesús entonces hace una observación. Les digo que fue este pecador y no el fariseo, o el líder, o el maestro de religión, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Jesus makes an observation here, and he says, you know, I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. For those who exalt themselves will be humble, and those who humble themselves will be exalted. Después cambia un poquito aquí la historia, pero continúa. El versículo 15, cierto día algunos padres llevaron a sus hijitos, a los niños, dicen otras traducciones, a los bebés, dicen otras traducciones, a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestar a Jesús. One day, some parents brought their little children to Jesus so he could touch and bless them. But when the disciples saw this, they scolded the parents for bothering Jesus. Versículo 16, entonces Jesús llamó a los niños y llamó a los niños y dijo a los discípulos: hey, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. So then Jesus called for the children and said to the disciples, hey, let the children come to me, don't stop them, for the kingdom of God belongs to those who are like these children. In fact, I tell you the truth. Anyone who doesn't receive the kingdom of God like a child will never enter it. Ahora, hagamos algunas observaciones después qué significa para nosotros, para usted y para mí. Versículos del 9 al 10. Muy bien, en los versículos del 9 al 10, los que estaban escuchando a Jesús, so the people that were listening to Jesus, they hear a story about a religious or a teacher, a religious leader. Los que estaban escuchando a Jesús escuchan una historia de un maestro religioso y de un pecador. Fácil, ya saben quién es el héroe de la historia. El maestro de religión, porque es una persona moral, una persona que sabe la ley, que sabe la Biblia y que cumple muchas actividades espirituales.
excepto que usted y yo, que estamos leyendo la situación después de que pasó, vemos que Jesús cambia la historia. Pero eso es lo que ellos esperaban, ¿ok? La audiencia sabe que el héroe va a ser la persona que es moral, que sabe la Biblia. El recogedor de impuestos era una persona odiada, y interesante cómo lo pone esta traducción, porque esa es la realidad. El publicano, dice la traducción Reina Valera 60, era una persona que trabajaba para el gobierno romano. El gobierno romano estaba ocupando Jerusalén, y entonces el ejército estaba ocupando la ciudad, y obviamente eran enemigos del pueblo, la gente no los quería. Entonces el recaudador de impuestos trabajaba para el enemigo, era considerado un traidor, y era odiado porque la manera que hacía dinero era: cobraba impuestos, el gobierno le decía cóbrese tanto, y la manera que hacía dinero es cobraba de demás, y lo que le sobraba era el dinero para esa persona. Muchas personas eran de mucha riqueza, pues se hacían ricos de esa manera. So the tax collector, interesting, this translation says he was hated by the people. He was despised, actually. He was considered a traitor. And the reason is because he worked for the Roman government. And the Roman government was an occupying force. And so the people wanted to get rid of him. And this tax collector, the way they made money was that Rome would say, hey, you can collect this much. This is what's required. So this person went to the people and charged more. And whatever was left, that was their cut. And so a lot of people made tons of money that way. You see why people disliked them? ¿Ve usted por qué la gente los odiaba? Porque eran unos extorsionadores. Y entonces iban a la gente y le sacaban lo que podían sacarle. Y tenían la autoridad del gobierno de Roma. Si usted no pagaba los impuestos, lo metían a la cárcel. Right? And they had the power of Rome behind them. Importante. Era una persona odiada, despised. A traitor, a person that nobody liked. No one in the community. Versículos del 11 al 12. La idea aquí, vea, es que el maestro religioso, o el maestro de religión, o el líder religioso, se pone de pie y dice en voz alta, porque había personas alrededor de él. Entonces, para que lo escucharan las personas, no todos eran así, ¿ok? Esta es una historia representativa que Jesús está enseñando. No todos los fariseos eran así, no todos los recaudadores de impuestos eran así. Pero la situación aquí es que vengo y me pongo de pie para que me escuchen mi oración. Dios, vea qué tan buena persona soy yo. So the idea here is that the religious teacher comes and he prays out loud, right? And he says, there are people around him. And so, God, I'm not that bad, really. Look at all this stuff that I do. Dios, vea todo lo que hago. Ayuno. El ayuno era de evitar comer nada desde la madrugada hasta la tarde. Anyways, esta persona estaba yendo más de lo requerido. Otra traducción dice, Dios, te doy de lo que, no solo de lo que gano, pero de lo que vendo. O sea, esta persona estaba haciendo más de lo requerido. This person, this religious leader was doing not the minimum requirement. He was doing above and beyond. He was doing more than what was required. Pero la oración de esta persona estaba centrada en él, en lo que él hacía. La oración de él fue qué tan buena persona era él. Es decir, para exaltarse a sí mismo. Es como diciéndole a Dios, hey, Dios, mira qué tan buena persona soy. Al fin de cuentas estaba enfocándose en él y vemos el orgullo que esta persona de qué tan buena persona es. El orgullo que esta persona tiene porque es muy buena persona y cumple muchos requisitos, muchas actividades espirituales. So look, verse 11 and 12. The prayer of this teacher of the law, he was centered on himself, of how good of a person he was, how proud he was of all the religious activities that he did. Basically telling God, you don't have to worry about me too much. I
I don't need your forgiveness that much. No miraba la necesidad de pedir perdón. ¿Por qué? Porque hace todo esto. No necesita perdón. Esta persona, mi hermano, no ve la necesidad de pedir perdón. He doesn't see the need to ask for forgiveness. He doesn't need to. He's a good person. Lo que vemos en esta persona es que compara su vida a las demás personas en vez de comparar su vida con Dios. Ustedes han escuchado que alguna gente dice, usted quiere saber qué tan buena persona es un cristiano, usted compare su vida con Jesús, con Dios. ¿Cómo compara su vida a Jesús? A Dios. Y entonces vamos a ir a ver un poquito más de eso acá, con la otra oración. No, esta persona no ve la necesidad de pedir perdón. In essence, really, that's what it is. He doesn't see a need to ask for forgiveness from God. Why? I do all this religious. I go to church. I serve in the church. I give money to the church. I do all these things for the church. Not too bad. In fact, God, you don't have to worry about me that much. Now, other people, they need to. Vean, esta persona en esencia está diciendo, voy a la iglesia, leo mi Biblia, oro, les doy dinerito a la iglesia para que no digan, les voy y sirvo, invierto mi tiempo aquí de vez en cuando. No estoy tan mal. Dios, yo estoy bien, no necesito pedirte perdón. Veamos entonces en contraste lo que Jesús está haciendo, the contrast, right, between the two prayers, between the two people. Uno es, se sabe la Biblia, el otro no es religioso, es más, ni va a la iglesia. No estamos diciendo que no vaya a la iglesia, ¿verdad? La oración del recaudador de impuestos reconoce en primer lugar que es pecador. This person, in verse 13, the prayer of the tax collector, he recognizes, he acknowledges that he's a sinner. Interesting? Pide a Dios compasión, misericordia, gracia. He asks God for compassion, for mercy, for grace. Muestra humildad. No se enfoca en qué tan buena persona es, sino se enfoca en la necesidad de compasión de Dios. So this person, he doesn't focus on himself, of how good of a person, everything that he does. Instead, his prayer is, God, I'm a sinner. I need your mercy in my life. I need your grace. So his prayer is not focused on how good of a person he is, but instead his need of grace, of God's Spirit in his life. De nuevo, esta persona compara su vida no con las otras que están alrededor de él. ¿Con quién compara su vida? Con Dios. Entonces, cuando yo vengo delante de Dios, la Biblia dice que no hay ningún justo, ni aun uno. Todos somos pecadores delante de Dios. So when we come before God, none of us can say, oh, I'm not that bad. I'm not a sinner. Before God, we all are sinners. Because God is perfect. Porque Dios es perfecto. Now, would you say that you're perfect? ¿Diría usted que usted es perfecto, una persona perfecta? Come on. No. Todos decimos aunque sea una mentirita blanca de vez en cuando. We all say a little white lie here and there, things like that. Entonces, esta persona vemos que se compara su vida con Dios. So this person compares his life. How does my life compare in relation to God? Not to other people. Before God today, how does my life look before God? ¿Cómo se ve su vida, mi vida, delante de Dios hoy? Versículo 14. Interesante, vea lo que Jesús afirma, más bien, no una observación, sino que Jesús afirma esto. So Jesus, pásale mi hermano. So interesting, it's not an observation that Jesus does. He's actually, it's a declaration of what he does. He says, Jesús dice que el recaudador de impuestos es quien es justificado y perdonado. Whoa, so Jesus declares that it's the tax collector who was justified and forgiven. Vea usted lo que está haciendo aquí Jesús. Jesús está clamando saber cómo Dios piensa, haciéndose igual a Dios. So we see Jesus here claiming to know how God thinks, porque then making himself equal to God. Ahora,
Vea lo que dice. Porque quien se exalta a sí mismo, como el maestro religioso, será humillado delante de Dios. So whoever exalts himself or herself, like the religious teacher in the story, would be humble before God. Pero quien es humilde delante de Dios será exaltado. But whoever is humble before God will be exalted. Ahora, veamos en los versículos 15 al 17. Let the children come to me. El versículo 15 al 17. Pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. For the kingdom of God belongs to those who are like these children. Les digo la verdad, dice Jesús, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. So, I tell you the truth, Jesus says, anyone who doesn't receive the kingdom of God like a child will never enter it. ¿A qué se refiere Jesús? No que todos los niños van a entrar delante, no, todos. Va a llegar una etapa donde los niños van a necesitar reconocer delante de Dios que necesitan el perdón de Dios en sus vidas. No hay una edad cuando la Biblia dice eso. Lo que Jesús ve, dice, es los que son como estos niños. Those who are like children. Ahora, imagínense la confianza que tienen los niños en sus padres. Caleb, mi niño, el menor, tiene como 1 año y medio. Y entonces, depende de todo para mí. De todas sus necesidades básicas. Para los papás, para Pati, para mi esposa y para mí. Para darle de comer. Para cambiarlo. Para protegerlo. Depende de las necesidades básicas a diario, no una vez a la semana, no una vez al mes. So my youngest child, just to kind of make an illustration here, my youngest child, Caleb, he's 1.5 years. It depends on my wife and myself for very basic needs, like food, feeding him, like changing him, clothing, protecting him, because he doesn't know. Él sale a la calle y no sabe que lo va a atropellar un carro si alguien no va poniendo atención. Si alguien va en el teléfono y sale el niño a la calle, lo atropella. Él no sabe. Si juega con un cuchillo, él no sabe que si se cae, se raspa. Él sabe. So, my little one is 1.5 years, so he trusts in me. Confía en mí. Confía que yo lo amo y que le voy a dar de comer y le voy a cuidar. Ahora, ¿qué me ofrece él a mí de regreso? Es más, todos mis niños, 6, 6.5, 5, 1.5. ¿Qué me dan en regreso a mí? ¿Me pagan? No, es carísimo más bien. He doesn't bring anything. It depends. Y esa es la confianza. That's how we come before God, hermanos. Así como de esa manera venimos delante de Dios. Si usted viene delante de Dios, o si usted, una persona que dice, yo no soy tan mala persona, así que no necesito pedirle a Dios que me perdone. Entonces probablemente es difícil encontrar a Dios así de esa manera. It's difficult to find God that way. We see there is hope though. Vemos que hay esperanza para las personas que no son religiosas, pero que en un momento dicen, yo sé que la vida no está como debe ser. Yo sé que mi vida aún hay algo que no está bien. El mundo no está bien. Yeah, at some point you have, a un punto uno reconoce que necesita de Dios, que hay algo que necesitamos que solo Dios puede dar. There has to come a point in our lives to recognize that we need God in our lives. Que algo no está bien, that something is not okay. And then, sin importar nuestro pasado, sin importar que seamos irreligiosos, que no seamos religiosos, que nunca hayamos ido a la iglesia, que no cumplamos todos los requisitos espirituales o un montón de lista de cosas espirituales que hay que hacer, Dios me acepta. Puedo encontrar esperanza y paz en la vida, aunque no sea una persona religiosa. I can find peace and hope for life, even if I'm not a religious person. But there has to come a point in my life when I see that there's a need for God in my life.
Esa, mis hermanos, es la manera, Jesús dice, la actitud, la postura de mi corazón en que entramos al reino de Dios y vivimos la vida cristiana también. Y ahorita le comento a qué me refiero. Dependiendo de Dios, no de nuestro esfuerzo, sino confiando en Dios para nuestras necesidades. Tanto para entrar al reino de Dios, pero también a medida vivimos la vida caminando con Cristo. So, look, this is the trust that Jesus says that we need, you and I, to enter the kingdom of God, but also as we walk with Christ in our daily life. ¿Qué significa para usted y para mí? So, what does this mean for you and I? Bueno, primero que nada, déjame le pregunto, ¿con quién se identifica usted? Who do you identify with? Do you identify with the non-religious person? With the religious teacher? With the audience. ¿Usted con quién se identifica? ¿Con el maestro de religión? ¿Con la persona no religiosa? ¿Con la audiencia? Los que están ahí nomás, bueno, ¿qué está pasando aquí? Jesús le está enseñando a un grupo de personas. Vea especialmente a quién le está enseñando. Aquellos que dice al principio el versículo 9. Aquellos que ven de menos a las personas, dice. ¿Ya? El versículo 9 dice aquellos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Hablando rectitud delante de Dios. ¿Okay? Mi confianza está en que delante de Dios yo estoy bien. Tengo rectitud. So before God, I am okay. Entonces, ¿con quién se identifica usted? Esta mañana, en esta historia, ¿cómo se dirige usted a Dios? How do you approach God? When you talk to God, cuando usted habla con Dios, ¿cómo habla con Dios usted? Cuando usted habla con Dios, cuando sea, a diario, a la mañana, en la tarde, en cualquier día, usted ve la necesidad de perdón en su vida. Do you see a need of asking God for forgiveness in your life? How do you approach God? ¿O ve usted como una persona que ya está cumpliendo todo lo que Dios requiere? Do you see yourself as someone who is already doing everything that God requires? I'm in church, I'm reading my Bible, I'm praying, I'm giving a little bit of money, I'm serving, I'm giving my time, my resources. I'm doing everything that you require. God, what else do you need? Surely you can't demand anything else of me. Vea lo que dice Lucas 11:4. Let's look at what Luke 11:4 says. Un poquito para atrás, en el mismo libro, Jesús, aquí donde les enseña a orar a los discípulos. So Jesus teaches his disciples to pray. He says, hey Jesus, can you teach us to pray? And he's like, yeah, when you pray, pray like this. Ahora vamos a ver el versículo 4. En su oración, le dice, cuando usted hable con Dios, incluya esto. When you pray, when you talk to God, include this. Lucas capítulo 11, versículo 4, Luke 11, chapter 4. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. And forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Jesús le enseña a sus discípulos que parte de su oración diaria, de hablar con Dios, es que necesita pedirle perdón a Dios. Ahora, hay que aclarar brevemente, el pedir perdón de esta manera no es para que Dios lo acepte, no es para que usted entre al reino de Dios, no es para lo que llamaríamos en la iglesia, no es una oración de salvación. De Dios, perdona mis pecados para que mi relación con Dios esté reconciliada. Right? So this is a prayer not to enter God's kingdom. This is a prayer to forgive me of my daily sins. As I walk with God, there are sins in my life. Y ahorita le comento un poco más. Esta no es una oración entonces lo que llamaríamos en la iglesia de salvación. No es para que usted entre al reino de Dios. Eso lo hacemos una vez. Una vez cuando usted entrega el control de su vida a Cristo. Cuando Cristo viene a su vida y le cambia su vida, y usted dice, reconoce que es imperfecto o imperfecta, le pide perdón a Dios por sus pecados, y cree en Jesús como Señor y Salvador, y cree que Jesús está vivo, entonces su relación con Dios está reconciliada. No hay nada ni nadie que lo pueda separar de Dios.
Ahora, cuando caminamos con Cristo a diario, la Biblia dice que hay dos personas viviendo dentro de nosotros. La nueva persona que Dios hizo y la vieja persona con el mal carácter, con el mal humor, con el egoísmo, con el orgullo, con el resentimiento, con todas las cosas. ¿Ya? Entonces cuando caminamos con Dios, le pedimos a Dios por el odio que hay en nuestra vida, por el orgullo que hay en nuestra vida, por la falta de compasión, hombre. Hay cosas que deberíamos hacer y no las hacemos. There are things we should do, but we don't do it. Por el amor a las personas, por la generosidad, for greediness, for lack of compassion, for doing things. There are things we should be doing, but we don't do them. And that does not honor God. Hay cosas a diario que hacemos, pero que no hacemos, que no honran a Dios. Hay pensamientos que no honran a Dios, hay palabras que no honran a Dios a diario. ¿Ya? Esta es la oración en este momento. Pedimos perdón a Dios a diario. Jesús dice, cuando venga delante de Dios, diga a Dios, perdona mis pecados, como también yo perdono a las que me ofenden a mí. Aun si usted no se considera una persona religiosa, la Biblia dice que puede encontrar paz y esperanza en Cristo. So even if you don't consider yourself a religious person, if you know someone who's not a religious person, they can find hope and peace in Christ. And that's, we thank God for that. Le damos gracias a Dios por ello. Es gratis. No tiene que pagarle a nadie, no tiene que pagarle a la iglesia, al pastor. In fact, no tiene que hacer nada. Es gratis, es un regalo que Dios nos da. Pero vemos la actitud del corazón. Tenemos que venir con una actitud de decir, Dios, sí no hay algo bien en mi vida. Hay que reconocer que soy pecador, que soy imperfecto. We have to, you have to come with a posture of saying, yes, God, I need you in my life. I don't have everything figured out. I'm not perfect for sure. And then, it's free. You don't have to pay anyone. You don't have to, no tiene que hacer una oración particular, específica, ni tiene que hacer una limpia, ni tiene que haber incienso, nada de eso. So anyway, hoy puede ser el día que usted encuentre esperanza en el Señor. So today you can find hope and peace in Christ. De nuevo, al reconocer, al creer en Jesús, que Jesús murió por usted, que Jesús resucitó, está vivo, y al hacer de Jesús, usted sabe una de las dificultades, al caminar con el Señor, lo que yo me he dado cuenta, al caminar con el Señor, una de las dificultades es el que sea Jesús quien controla mis pensamientos, mis palabras, mi manera de vivir la vida, que sea Jesús quien controla lo que me hace sentir feliz, lo que es importante para mí, que sea Jesús quien controle mis prioridades en la vida. The difficult part when we come to Christ is to daily allow Christ to be the one who controls my priorities, the way I spend my time, the way I spend my resources, my thoughts, my actions. That's the challenging part as we walk with Christ. Así que con eso vemos que hay esperanza para las personas que no son religiosas. There is hope for the non-religious. If you are a non-religious person, si usted es una persona que no es religiosa, si usted conoce a alguien que no es religioso, hay esperanza, nos dice la Biblia. So, para ustedes, para los que ya conocemos a Cristo, esto nos anima a compartir la historia de Dios con personas que no son religiosas, porque hay esperanza para ellos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dice, amén significa estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Oremos y terminamos entonces, ¿verdad? Y ya después de esto continuamos, no, yo creo que ya terminamos. Pero continuamos con un canto, ¿no? ¿No? Sí, tenemos un canto. Ok, oremos y ya. Mi Dios, Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das, de abrir tu palabra, de leer la Biblia, estudiar la Biblia y qué significa para nosotros en nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos en esta semana a tener una actitud humilde delante de Dios, Padre, especialmente para los que ya hemos caminado con Cristo por un tiempo, por unos años. Padre,
líbranos de tener una actitud de creernos más espirituales que otras personas. Ayúdanos, mi Dios, a reconocer que también fallamos. Aún después de conocer a Cristo, hay cosas en nuestras vidas que Cristo necesita transformar y cambiar. Lord, help us as we go about our days, our week. Lord, help us to recognize, to acknowledge that there are things in our lives that don't honor you and that you still need to transform in our lives. Gracias, mi Dios, por este tiempo que nos das. Gracias, mi Dios, porque podemos reunirnos acá en el edificio, aún en medio, tomando precauciones. Pero te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das. Bendícenos, bendice el resto de esta semana, mi Dios, y donde quiera que nos encontremos, con familia, con amigos, en el trabajo, que podamos, mi Dios, ser luz, que podamos, mi Dios, compartir que un día Cristo hizo una diferencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a terminar con este canto, I'm Trading My Sorrows, que si necesita un papelito, ¿verdad? Nuestra hermana de Luna tiene, o levanta su mano si necesita los cantos. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. And we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. And we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Decimos sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Yo creo que podemos hacerle más fuerte, ¿no? La voz. Decimos sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Vamos a ver las mujeres. Decimos sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Hasta los varones. Decimos sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Todos juntos. Decimos sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que el Señor nos acompañe toda la semana. Que el Señor haya dado nuestras vidas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos despedidos.